Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para formular sus preguntas. Señora Canciller, en 1994, al inicio del Tratado de Libre Comercio, el valor de las exportaciones de México hacia Estados Unidos era de 42.800 millones de dólares, que representaban el 82.7% del total. En 2009 fueron 184.878 millones de dólares, es decir, el 80.5% del total. Es decir, en 15 años solamente se diversificaron las exportaciones un 2.2%. Pero en este periodo justamente se han firmado tratados comerciales con más de 20 países y nuestras exportaciones solo se han desviado un 2.2%, o sea que la firma de los tratados comerciales no ha servido para nada. Nuestro comercio petrolero con Estados Unidos en el 94 era de 4.696 millones de dólares, el 65% del total. Ahora, en 2010, es del 84.6% del total. Eso quiere decir que no solo no hubo diversificación del mercado, sino una hiperconcentración del mercado con Estados Unidos. Mientras la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México en el 99 era de casi 7.500 millones de dólares, de un total de casi 14.000, es decir, la mitad del total. En 2011 fue de 10.500 millones de dólares, de un total de 20.500 millones de dólares, es decir, 50% del total. Lo que quiero argumentar es que la inversión directa de Estados Unidos en México no aumentó nada en todo este tiempo. Lo único que aumentó fue la influencia política e ideológica de Estados Unidos en nuestro país. Ustedes no conciben una alternativa mundial distinta a la de Estados Unidos. Son proestadounidenses radicales. Han aumentado la dependencia de nuestro país hacia Estados Unidos, país que, por cierto, canciller, muestra un declive estructural del que no va a levantarse en el mediano plazo. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía 60% de las exportaciones mundiales. Hoy solo contribuye con el 14.2%. También en aquellos años, al término de la Segunda Guerra Mundial, la riqueza de Estados Unidos era de 40% de la riqueza mundial. Hoy apenas suma un 20.5%. Estados Unidos ha dejado de ser el motor de la economía mundial. ¿Por qué se aferran a esa política? En cambio, China, que representa el 12.5% de la riqueza mundial, o India, que representa el 5.1%, o Brasil, el 2.9%, y si le sumáramos a México con su 2.1%, estos países sumarían 22.6% de la riqueza mundial, superando a Estados Unidos en su aportación del PIB mundial. Estados Unidos en el 2010 contribuyó con un 10% del total de las exportaciones, pero 5 regiones, la Unión Europea, China, Rusia, Brasil y México, representan o contribuyen con el 15.1% del total mundial de las exportaciones, por arriba de Estados Unidos. Le quiero hacer 2 preguntas, secretaria. ¿No sería mejor articularnos a la dinámica expansiva de las potencias emergentes ante el declive de Estados Unidos? ¿No sería mejor aliarnos al Mercosur con las naciones sudamericanas que han alcanzado un desarrollo muy importante bajo el liderazgo de Brasil y Argentina,
y han jugado un papel extraordinario en la ruptura de la hegemonía estadounidense. Converger, secretaria, con el BRIC y en el Mercosur, eso sería mucho mejor. Ustedes firmaron, como lo dice, la Alianza Comercial del Pacífico, pero esta alianza fue impulsada por Washington para oponerlo al Mercosur, para disminuir el liderazgo de Brasil y Argentina. Tiene fines políticos, no solo comerciales. La segunda pregunta es, ¿no ve usted necesario revisar la iniciativa Mérida a la luz de los resultados obtenidos? La doctrina de seguridad nacional y de seguridad hemisférica han sido diseñadas por el Departamento de Estado. Representan la concepción de Estados Unidos para la incorporación de los estados latinoamericanos a un enfoque de seguridad nacional de Estados Unidos. México y Colombia han asumido ese enfoque, pero Estados Unidos tiene bajo su control todo. Estados Unidos es el más grande mercado de consumo de drogas en el mundo y se queda con el 85% de los 36,000 millones de dólares que genera el mercado de cocaína, y tienen entre 1,000 y 1,200 grupos criminales que distribuyen las drogas en todo el mundo. Si México no puede actuar sobre estas variables, ¿por qué aceptan ustedes poner todos los recursos, incluido la cuota de sangre de más o de cercanos a los 100,000 muertos en esta estrategia anticrimen bajo la conducción del actual gobierno y bajo la asesoría del Departamento de Estado, de sus organismos de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos? México acepta sin resistencia este modelo de criminalización, militarización, que no ha triunfado en ninguna parte del mundo. Esas son mis dos preguntas, canciller. Gracias, senadora Dolores Padierna.